Orígenes y apertura democrática, 1990-1991. Movimiento de la Séptima Papeleta, 1990. El movimiento de la Séptima Papeleta surgió en un contexto de crisis política, violencia generalizada y pérdida de legitimidad del sistema de partidos tradicionales a finales de los años 80. Colombia enfrentaba un escenario marcado por el fortalecimiento de los carteles del narcotráfico, el asesinato sistemático de líderes políticos, incluido el magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989, la persistencia del conflicto armado y la sensación generalizada de que las instituciones existentes no respondían adecuadamente a las demandas sociales ni eran capaces de garantizar seguridad ni participación política efectiva. En este ambiente de frustración y desconfianza institucional, un conjunto de estudiantes universitarios provenientes principalmente de universidades como la Universidad de los Andes, la Javeriana y la Nacional, impulsó una propuesta inmediata: incluir de manera simbólica una séptima papeleta en las elecciones de marzo. Expresaba la voluntad ciudadana y convocar una asamblea constituyente que reformara profundamente el orden político vigente, dado que los mecanismos formales de reforma constitucional estaban prácticamente desbloqueados por intereses partidistas. Aunque la séptima papeleta no tenía inicialmente la validez jurídica, su circulación masiva en universidades, centros urbanos y espacios estudiantiles la convirtió rápidamente en una movilización cívica nacional. Los promotores insistieron en que este mecanismo representaba una forma de participación directa frente a un sistema político cerrado y limitado. La presión social creció a tal punto que el gobierno de Virgilio Barco y posteriormente la administración interna de César Gaviria terminó por reconocer el alcance político del movimiento. En mayo de 1990, la Corte Suprema de Constitución avaló la posibilidad de interpretar la séptima papeleta como una expresión válida de voluntad popular, lo que abrió la puerta para que el gobierno convocara un proceso formal hacia la Asamblea Constituyente. Esta decisión judicial fue decisiva, pues dotó de legitimidad institucional a un movimiento que había nacido desde las bases sociales y académicas. A partir de allí se configuró un amplio consenso nacional inédito hasta ese momento sobre las necesidades de un nuevo pacto institucional. El impacto del movimiento de la séptima papeleta fue profundo y duradero. Por un lado, demostró que la ciudadanía, especialmente los jóvenes, podían influir directamente en la transformación del Estado mediante mecanismos no convencionales de participación. Por otro, inauguró un ciclo de reforma estructural que desembocó en la Constitución Política en 1991, caracterizada por el reconocimiento ampliado de derechos fundamentales, la creación de las herramientas de participación, acción de tutela, cabildo abierto, revocatoria del mandato, entre otros, y la reorganización de instituciones como la Corte Constitucional y la Fiscalía General. En síntesis, la séptima papeleta no solo fue un episodio de movilización juvenil, sino un punto de inflexión en la historia política reciente de Colombia. Su mayor legado fue abrir las puertas a una nueva etapa institucional basada en la participación ciudadana, la descentralización, el pluralismo político y la ampliación del catálogo de derechos, pilares que aún definen el marco constitucional colombiano vigente. Inicios del siglo XXI, Plan Colombia y Seguridad. El Plan Colombia, formulado entre 1999 y 2000, fue una de las estrategias más ambiciosas de cooperación internacional implementadas en América Latina. Surgió en un momento crítico para el país: expansión de los cultivos de coca, fortalecimiento de los grupos armados, las FARC, ELN y estructuras paramilitares, crisis económicas internas y una creciente percepción internacional de que la situación colombiana podía desbordarse hacia un conflicto de mayor escala. Inicialmente, durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, el plan fue presentado como una estrategia integral para la paz, la lucha contra las drogas y el fortalecimiento institucional. Sin embargo, a medida que avanzaron las negociaciones con Estados Unidos, la iniciativa adquirió un fuerte énfasis militar y antinarcóticos. Washington se convirtió en el principal financiador. Entre el año 2000 y la década siguiente aportó miles de millones de dólares para entrenamiento, equipos, armamento, inteligencia y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de Policía colombianas. El componente militar fue el eje más invisible del plan.
más visible del plan. Se modernizaron unidades de combate, se crearon brigadas móviles, se mejoraron capacidades aéreas, helicópteros, Black Cat y U-Day II, y se instauró un sistema de inteligencia más robusto. Estas inversiones incrementaron la capacidad del Estado para operar en zonas antes controladas por actores armados ilegales. La cooperación incluía también entrenamientos en operaciones especiales, fortalecimiento de la policía antinarcóticos y la creación de unidades especializadas en erradicación. Junto a lo militar, el Plan Colombia contemplaba un conjunto de programas civiles orientados a desarrollar alternativo, institucionalidad local y fortalecimiento del Estado de Derecho. Se financiaron proyectos productivos, programas de sustitución voluntaria de cultivos y estrategias de apoyo a comunidades rurales. No obstante, la magnitud de los recursos civiles fue significativamente menor en comparación con la inversión militar, lo que generó desequilibrios en el resultado del plan. Los efectos del Plan Colombia han sido ampliamente debatidos. Por un lado, contribuyó a reducir secuestros, la capacidad militar de las guerrillas, recuperar corredores estratégicos y aumentar la presencia estatal en varias regiones. A comienzos de los años 2000 se registró avances visibles en indicadores de seguridad, lo que permitió mayor movilidad en carreteras y un crecimiento económico más estable. Por otro lado, el énfasis en la fumigación aérea de cultivos ilícitos con glifosato generó fuertes críticas. Las comunidades campesinas denunciaron afectaciones a la salud, daños ambientales y pérdida de cultivos legales, lo que incrementó tensiones sociales. A esto se sumó que la erradicación forzada muchas veces no venía acompañada de alternativas económicas sostenibles, produciendo fenómenos de relocalización o efectos globo. Los cultivos disminuían en un lugar y aumentaban en el otro. Adicionalmente, algunos análisis señalan que la ayuda internacional pudo favorecer escenarios de corrupción, captura institucional y expansión del paramilitarismo en zonas donde no existían suficientes controles. Aunque el Plan Colombia mejoró capacidades militares, su impacto en la transformación estructural del campo y la reducción duradera de economías ilícitas fue limitado. En síntesis, el Plan Colombia marcó el comienzo de una nueva etapa de cooperación militar y configuración de la seguridad interna, aunque logró avances en control territorial y debilitamiento de los grupos insurgentes. Sus resultados fueron heterogéneos y ambivalentes, especialmente en lo relacionado con el control de los cultivos, desarrollo rural y consolidación institucional. Su legado contenido incluyendo las políticas de seguridad y drogas del país en el siglo XXI, dando resultados como un absoluto fracaso, donde en algunos de estos casos se promovió muchas muertes de inocentes y de personal campesino joven con la excusa de seguridad democrática. Procesos de paz con las FARC 2012-2016 y posacuerdo. Negociaciones y firma en el 2016. Negociaciones en las Bahamas y firma del acuerdo final entre el Estado de las FARC con componentes sobre tierras y participación política, justicia transicional y sustitución de cultivos. El acuerdo constituyó un cambio constitucional mayor y una hoja de ruta para transformación territorial. Implementación y retos. La implementación ha avanzado de forma desigual. Existen logros en reincorporación y programas territoriales, pero persisten obstáculos estructurales, seguridad financiera, presencia estatal, insuficiencia y la comunidad de disidencias armadas y económicas ilegales. Informes recientes señalan cuellos de botella en varios ejes de implementación. Contexto económico. Apertura y tratados de libre comercio años 1990 al 2010. Apertura económica. Desde fines de los años 80 y durante los 90, Colombia comprendió un proceso de liberación comercial y de promoción de inversión extranjera. Esto llevó a la negociación y firmas de múltiples tratados de libre comercio que expandieron mercados de exportación, pero también generaron debates sobre protección industrial y empleo y soberanía económica. Movimientos sociales. Género y pandemia 2010 al 2021. Movimientos sociales. Crecieron movilizaciones campesinas, indígenas, víctimas y estudiantil, así como protestas masivas por temas sociales y económicos. Las demandas incluyeron tierra, derecho de las víctimas, empleo y educación. Participación política de las mujeres. Hubo avances en representación y visibilidad política femenina, candidaturas, debates sobre violencia política de género, aunque persistieron barreras estructurales. Llegó la pandemia en el 2020 al 2021. La crisis sanitaria profundizó desigualdades, efecto de empleo
e ingresos y sirvió de detonante para nuevas demandas sociales y reclamos por políticas públicas más inclusivas. Luego llegó la pandemia en el año 2020-21. La crisis sanitaria profundizó desigualdades, afectó empleo e ingresos y sirvió de detonante para nuevas demandas sociales y reclamos por políticas públicas más inclusivas. Narcotráfico, cultivos ilícitos y nuevas dinámicas del conflicto, año 2010-2025. Economías ilícitas, incluida la marihuana en ciertas regiones, siguieron siendo un factor central del control territorial y financiación de actores armados. La dinámica local de narcotráfico ha condicionado tanto violencia como estrategias estatales y alternativas productivas en el posacuerdo. Panorama reciente político 2022 al año 2025. Giro político y debates institucionales. Desde el 2020 se observa un cambio en la orientación del gobierno central con propuestas de mayor énfasis en reformas sociales, ambientales y una mirada distinta a las políticas de drogas. En el año 2024-2025 debates públicos sobre las reformas constitucionales y posibles de profundizar la democracia, incluyendo propuestas públicas y controversias sobre mecanismos como una posible asamblea o a octava papeleta. En discusiones políticas recientes, estos procesos han generado intensos debates sobre límites constitucionales y canales formales de reforma. En conclusión, desde la séptima papeleta y la Constitución de 1991 hasta el año 2025, Colombia ha transitado por procesos de apertura democrática y guerra en negociaciones, políticas de seguridad contundentes, inserción en la economía global a través de tratados y una intensa movilización social que reclama tierra, derechos y oportunidades, el Acuerdo de Paz del 2016 y las subsecuentes infraestructuras territoriales abrieron una ruta de formaciones, pero su impacto real depende de la capacidad del Estado y de las comunidades para traducir acuerdos en bienes públicos, seguridad y desarrollo sostenible en cada territorio en el terreno. La convivencia entre esfuerzos de paz, la persistencia de economías ilícitas y nuevas propuestas políticas definen una agenda compleja que hasta el 2025 sigue en proceso de construcción.